Mi nombre es Carla. A los 22, soy una recién graduada de la universidad y necesito contarles sobre mi casa. Aunque, para ser precisa, era de mi madre. Se convirtió en mi herencia hace 4 años, cuando ella perdió su decidida lucha contra el cáncer intestinal. Mi madre siempre fue una planificadora meticulosa. Mucho antes de su diagnóstico, tenía todos sus asuntos en perfecto orden. El principal de ellos era la casa, pagada en su totalidad, completamente a su nombre. La había comprado años antes de que mi padre siquiera apareciera en escena, una previsión por la que estoy eternamente agradecida. Se aseguró de hablarme sobre el testamento también. Todavía puedo oír su voz, inquebrantable a través de todo el dolor y la incertidumbre, haciendo una promesa. De esta manera, dijo, siempre tendrás un hogar. El legado de una madre es sagrado. Y sabemos que, como Carla, usted valora la promesa de un hogar. Lo valora. ¿Quiere unirse a un espacio que entiende esto? ¿Un lugar que honra estas historias? Siga nuestra comunidad. Entendemos el verdadero peso de la familia. Eso de la vida no siempre fue tan enredada. Durante 10 años mis padres tuvieron un matrimonio, hasta que mi padre eligió a otra mujer por encima de nosotras. Yo tenía 9 años el día que él hizo las maletas. No hubo una pelea dramática, ni discusiones sobre la custodia o los bienes. Simplemente se fue. En lo único que estuvo de acuerdo fue en pagar mi educación universitaria. Abrió una cuenta especial y transfirió la suma total para mis futuros estudios de inmediato. Supongo que esa fue su versión de la manutención infantil. Papá comenzó una nueva familia bastante rápido. Su esposa Laura tuvo a su hija poco después. Ella es 10 años menor que yo. Yo los visitábamos a veces, quedándome en su casa alquilada, pero nunca se sintió correcto. Laura solía estar ocupada con mi media hermana, celebrando su último logro o arreglándole el cabello. Papá siempre estaba trabajando, alegando que necesitaba mantener a su nueva familia. Es curioso cómo yo ya no estaba realmente incluida en esa categoría. Laura preguntaba, pero su tono siempre sugería que esperaba que yo me negara. «Carla, ¿te gustaría cenar con nosotros?» Manteníamos las cosas cordiales, sin embargo, intercambiando tarjetas de cumpleaños, saludos festivos y la ocasional cena familiar forzada. Todo era muy correcto y educado, de esa manera incómoda que te pone la piel de gallina. Mamá ganaba buen dinero como contadora senior, así que cuando el cáncer golpeó, pudo enfocarse enteramente en el tratamiento. Yo tenía 14 años cuando recibimos el diagnóstico. Ella renunció a su trabajo de inmediato para concentrarse en combatir la enfermedad. Durante 4 años, vivimos entre visitas al hospital y sesiones de tratamiento. Mamá nunca se quejó, ni una sola vez. Simplemente siguió luchando, siguió planeando, siguió asegurándose de que yo estaría bien. Pero al cáncer no le importan los planes. Yo tenía 18 años cuando murió, apenas unas semanas antes de que se supusiera que me iría a la universidad en otra provincia. El duelo me golpeó duro. Apenas podía funcionar. Fue entonces cuando papá me sorprendió dando un paso al frente. Él, Laura, y mi media hermana se mudaron temporalmente para ayudarme a sobrellevar la pérdida. Yo estaba demasiado paralizada para cuestionarlo en ese momento, demasiado agradecida por cualquier apoyo que pudiera recibir. Poniendo su brazo alrededor de mis hombros, papá dijo, «Te ayudaremos a superar esto». Laura asintió, tratando de parecer comprensiva, mientras mi media hermana exploraba lo que ahora era mi casa. Al final del verano me enfrenté a un dilema. La universidad comenzaba en unas pocas semanas y no tenía idea de qué hacer con la casa de mamá. Mi casa ahora. No podía soportar la idea de venderla, pero dejarla vacía durante 4 años tampoco parecía inteligente. Fue entonces cuando papá propuso su idea durante el desayuno una mañana. Apartó su taza de café. «Carla, he estado pensando, ¿qué tal si nos quedamos aquí? Pagamos todas las cuentas, mantenemos el lugar, no tendrías que preocuparte por nada mientras estés en la escuela». Miré a Laura, que estaba haciendo panqueques en la estufa. Se dio la vuelta y sonrió. «Sería bueno para todos nosotros», añadió. «Sofía ya está inscrita en la escuela local y la casa estaría bien cuidada». Tenía sentido.
Durante los 2 meses que habían estado viviendo conmigo, las cosas habían estado sorprendentemente bien. Laura había dejado de ser tan distante y Sofía, mi media hermana, de hecho había comenzado a tratarme como una hermana de verdad, en lugar de una extraña que aparecía ocasionalmente. Así que acepté. Mirando hacia atrás, parecía la solución perfecta. Empaqué las cosas personales de mamá, guardando lo que quería y almacenando el resto en el ático. Me fui a la universidad sintiéndome segura de mi decisión. Durante los siguientes 4 años volví a casa durante las vacaciones y los recesos de verano. Esas visitas eran agradables, de hecho. Laura cocinaba esas grandes cenas de bienvenida a casa. Como si siempre hubiera sabido mis favoritas, decía: «Hice tu lasaña favorita». Sofía me arrastraba a su habitación para mostrarme sus últimas obras de arte o contarme sobre el drama de la escuela. Durante las vacaciones de Navidad, todos decorábamos el árbol juntos. Papá levantaba a Sofía para poner la estrella en la cima, mientras Laura y yo discutíamos amigablemente sobre si el espumillón era hortera o clásico. Nos sentábamos a beber chocolate caliente y a veces casi podía olvidar que esta no era la familia con la que comencé. Las visitas de verano eran diferentes, más largas, más relajadas. Sofía y yo pasábamos las tardes en la piscina comunitaria y yo la ayudaba con su lectura de verano. Laura me invitaba a las reuniones de su club de lectura y realmente nos divertíamos analizando cualquier novela romántica que hubieran elegido ese mes. Una noche escuché a Laura decirle a papá: «Tu hermana es tan buena con Sofía, es agradable tenerla en casa». Eso me hizo sentir cálida por dentro, como si tal vez realmente nos hubiéramos convertido en una familia propiamente dicha. Llamaba regularmente durante los semestres, charlas semanales con papá sobre mis clases, ponerme al día con Laura sobre el mantenimiento de la casa. «Los rosales que plantaste están floreciendo hermosamente, Carla», y sesiones de FaceTime con Sofía, quien me mantenía actualizada sobre sus aventuras en la escuela secundaria. Todo parecía perfecto. Habíamos creado esta extraña pero funcional dinámica familiar, construida sobre los cimientos de la casa de mi madre. Nunca imaginé que todo podría desmoronarse tan rápidamente, pero supongo que eso es lo que pasa con las casas. No importa cuán sólidos sean los cimientos, nunca sabes lo que está pasando detrás de las paredes. Finalmente, a los 22 años, con mi título en mano y un trabajo esperándome en casa, estaba lista para comenzar el próximo capítulo de mi vida. Ya había aceptado un puesto en Asesores Financieros Marshall y Reyes en mi ciudad natal. Me habían entrevistado por Zoom y me ofrecieron el trabajo de inmediato. Todo estaba encajando perfectamente. O eso pensaba. El taxi me dejó frente a mi casa en una soleada tarde de junio. Me quedé allí por un momento, asimilando la vista familiar. Los rosales de mamá estaban en plena floración, aunque se veían diferentes a como ella solía mantenerlos. El césped estaba cuidadosamente cortado y nuevas cortinas colgaban de las ventanas. Pequeños cambios que habían ocurrido mientras yo estaba en la universidad. Arrastrando mis maletas por el sendero de entrada, busqué mis llaves con una sonrisa, ya imaginando dormir en mi antigua habitación esta noche. Pero cuando intenté abrir la puerta, algo estaba mal. La llave no giraba. Intenté de nuevo, pensando que tal vez solo estaba cansada por el viaje, pero no. La llave definitivamente no encajaba. Murmuré para mí misma: «¿Qué demonios?». Intenté con la llave de nuevo antes de rendirme y golpear la puerta con fuerza, ya que era pleno día y podrían estar viendo televisión. Laura abrió la puerta. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Llevaba un delantal y tenía harina en las manos, como si hubiera estado horneando. «Carla, ¿qué estás haciendo aquí?». Entré mi maleta, notando a papá y Sofía en la sala, ambos luciendo igualmente sorprendidos por mi aparición. Sofía estaba recostada en el sofá con su teléfono, mientras papá estaba sentado en su sillón favorito, el viejo sillón de mamá, en realidad, leyendo algo en su tableta. «¿Qué quieres decir?». «Yo vivo aquí», dije, mirando a mi alrededor lo que parecían ser cambios sutiles en la decoración de la sala. «¿Por qué cambiaron las cerraduras?».
Papá se rascó el cuello, ese hábito nervioso que ha tenido desde siempre. Ah, eso. Sí, las cambié el mes pasado por seguridad, ya sabes. Hubo algunos robos en el vecindario. Tratando de mantener la molestia fuera de mi voz, dije, podrías habérmelo dicho o enviado una llave nueva. Quiero decir, esta es mi casa. Laura dijo con cuidado, cruzando los brazos sobre el pecho. Se había limpiado la harina de las manos y se veía cada vez más incómoda. No te esperábamos. ¿Por qué no? Me gradué la semana pasada. Les dije que volvía a casa para comenzar mi nuevo trabajo. Miré entre ellos, sintiéndome cada vez más inquieta. Algo estaba mal en sus reacciones. Sofía incluso había bajado su teléfono y estaba observando la escena con una expresión extraña. Papá intervino, levantándose de repente. Carla, ¿podemos hablar en la oficina un minuto? Lo seguí a la antigua oficina de mamá. Mi oficina ahora, técnicamente. La habitación todavía tenía los títulos de mamá en la pared, su colección de libros de referencia financiera en los estantes. Él cerró la puerta detrás de nosotros y noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se giraba para mirarme. Comenzó, su voz baja. Escucha, cariño, hay algo que necesitas saber. Laura, bueno, ella piensa que esta casa me pertenece. Me quedé mirándolo sin comprender. Sin mirarme a los ojos, continuó. Le dije que era mi casa, que se la di a tu madre y a ti por amabilidad después del divorcio, y que después de que tu madre falleció, volvió a mí. Ella piensa que solo ha estado viviendo aquí porque yo se lo permití. Debo haberme quedado boquiabierta mirando a papá durante un minuto entero antes de encontrar mi voz de nuevo. Mi primer instinto fue salir furiosa de la oficina y contarle todo a Laura. Ahora entendía su mirada de sorpresa cuando aparecí. En su mente, yo solo era una aprovechada tratando de colarse en su casa. Me moví hacia la puerta. Tengo que decirle la verdad. Pero papá me agarró del brazo. Rogó, su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, Carla, solo dame un poco de tiempo. Encontraré un nuevo lugar para vivir, te lo prometo. Solo necesito encontrar la manera de decírselo sin destruir nuestro matrimonio. Sí sé, destruir tu matrimonio. ¿Qué hay de lo que me estás haciendo a mí? Sacó un juego de llaves de su bolsillo, ofreciéndomelas como una ofrenda de paz. Estas son para las nuevas cerraduras. Por favor, cariño, solo unas pocas semanas. Es todo lo que te pido. Déjame manejar esto a mi manera. Tomé las llaves, sintiéndome mal del estómago. Finalmente dije, está bien, pero esto es una locura, papá. Lo sabes, ¿verdad? El alivio inundó su rostro mientras asentía. Gracias, cariño. Arreglaré esto, te lo prometo. Pero las cosas empezaron a ir cuesta abajo de inmediato. Esa noche en la cena, la atmósfera estaba cargada de tensión. Laura seguía lanzándome esas miradas a través de la mesa, toda su calidez anterior desaparecida. La mujer que solía hornear mis galletas favoritas e invitarme al club de lectura ahora actuaba como si yo fuera una extraña que había entrado desde la calle. Sofía, completamente ajena a la tensión, preguntó. ¿Más papas, papá? Laura preguntó de repente, sin mirarme. ¿A alguien le importaría si redecoro la sala? La configuración actual está un poco anticuada. Apreté mi tenedor con más fuerza, sabiendo que estaba hablando de la disposición de los muebles de mamá. Papá tosió incómodamente y cambió de tema. A la mañana siguiente, estaba preparando café cuando Laura me acorraló en la cocina. Todavía estaba en bata, despeinada, pero sus ojos eran agudos y enfocados. Apoyándose en el mostrador, dijo, «Carla, creo que tenemos que hablar sobre tus planes». ¿Mis planes? Lo preguntó casualmente, como si preguntara por el clima. Sí. ¿Cuándo planeas buscar tu propio lugar? Ahora que tienes un trabajo listo, deberías empezar a pensar en mudarte. Ya eres una mujer adulta, después de todo. Tomé un sorbo lento de café, contando hasta 10 en mi cabeza. De hecho, he hablado con papá sobre quedarme aquí por ahora. Él está de acuerdo. Los labios de Laura se apretaron en una línea delgada y por un momento pensé que podría discutir. En lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con mi café enfriándose y una creciente sensación de temor sobre cómo se desarrollaría todo esto. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir en un entorno hostil.
La actitud de Laura pasó de fría a francamente pasivo-agresiva. Accidentalmente, lavaba mi ropa con colores que desteñían, alegando que olvidó cuál era mi cesto de ropa. Cocinaba cenas familiares, pero convenientemente hacía lo justo para 3 personas, actuando sorprendida cuando yo llegaba a la mesa. Si intentaba ver la televisión en la sala, de repente necesitaba pasar la aspiradora justo allí. Si yo estaba usando la cocina para hacer el desayuno, ella irrumpía y comenzaba a reorganizar los gabinetes, murmurando sobre cómo algunas personas nunca aprenden a mantener las cosas ordenadas. Incluso movió el jarrón favorito de mi madre de su lugar en la repisa de la chimenea a algún estante de esquina, alegando que no combinaba con su nueva visión de decoración. La peor parte fue ver a Sofía seguir el ejemplo de su madre. Mi media hermana, que apenas unas semanas antes me enviaba memes y me llamaba para pedirme consejos sobre chicos, ahora ponía los ojos en blanco cada vez que yo entraba en una habitación. Comenzó a llamarme esa chica cuando hablaba de mí con sus amigas por teléfono, lo suficientemente alto para que yo la oyera. A pesar de la tensión en casa, mi vida profesional estaba despegando. Visité asesores financieros Marshall y Reyes, donde me mostraron mi futuro espacio de trabajo, un bonito escritorio de esquina con vistas al centro. Mis futuros colegas parecían amables y acogedores, especialmente Sara del equipo de evaluación de riesgos, quien se ofreció a llevarme a almorzar. Mientras comíamos sándwiches, ella preguntó, ¿cuándo empiezas? En 2 semanas, respondí, justo el tiempo suficiente para instalarme en casa. Esa tarde en la cena, compartí mi fecha de inicio con la familia, tratando de mantener alguna apariencia de normalidad. Me mostraron mi oficina hoy. Empiezo en 2 semanas. El tenedor de Laura tintineó contra su plato mientras lo dejaba con exagerado cuidado. Bueno, ¿no es maravilloso? Una vez que recibas tu primer cheque, puedes empezar a buscar tu propio apartamento. Conozco algunos complejos bonitos al otro lado de la ciudad, muy asequibles para jóvenes profesionales. Capté la mirada suplicante de papá a través de la mesa. Sus ojos parecían rogarme que me callara, que mantuviera su mentira solo un poco más. Apuñalé mis guisantes y no dije nada. Para evitar la tensión en casa, comencé a reconectar con viejos amigos de la secundaria. Katia y Jessica todavía estaban en la ciudad, y nos reuníamos para tomar café o ir de compras, volviendo a nuestros viejos ritmos como si no hubiera pasado el tiempo. Pero volver a casa siempre era incómodo. Entraba y oía conversaciones en voz baja desde la cocina o la sala que se detenían abruptamente cuando yo aparecía. Papá y Laura se separaban de un salto como adolescentes culpables. Los papeles se metían apresuradamente en los cajones y las sonrisas falsas se pegaban en sus rostros. El sábado por la mañana me desperté con una casa inusualmente silenciosa. Ni el sonido de Laura preparando la comida del fin de semana en la cocina, ni la música de Sofía a todo volumen desde su habitación, ni papá viendo deportes en la televisión. El silencio se sentía incorrecto de alguna manera, como la calma antes de la tormenta. Bajé en pijama, revisando cada habitación a medida que avanzaba. La cocina estaba impecable, no solo limpia, sino sin usar desde la noche anterior. La sala estaba vacía, los cojines perfectamente arreglados en el sofá. Las botas de Sofía, que usualmente abarrotaban la entrada, habían desaparecido. Incluso el auto de papá no estaba en la entrada. Revisé mi teléfono. Ni mensajes ni notas sobre dónde habían ido todos. Mi primer pensamiento fue que tal vez habían salido a desayunar, pero algo se sentía mal. Nunca salían a desayunar sin al menos dejar una nota. Incluso durante estas semanas tensas, habían mantenido esa cortesía básica. Intenté llamar a papá primero, pero su teléfono se fue directo al buzón de voz. Extraño. Intenté varias veces más, con el mismo resultado. Esa voz automatizada diciéndome que la persona que intentaba contactar no estaba disponible. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago. Finalmente llamé a Laura. Contestó al cuarto timbrazo, justo cuando estaba a punto de colgar. Su voz era aguda, hostil de una manera que nunca había escuchado antes. ¿Qué quieres? De fondo,
Podía escuchar olas y lo que sonaba como música tropical. Solo quería saber dónde están todos, dije, tomada por sorpresa por su tono. Me desperté y la casa estaba vacía. Ella se rió, un sonido feo y malicioso que hizo que mi estómago se contrajera. Oh, no te lo dijimos. Estamos en las Maldivas. Vuelos de primera clase, resort de lujo, todo incluido. No lo mencionamos porque, francamente, no queríamos que te nos pegaras y esperaras que también pagáramos por ti. No es que sepas algo sobre pagar por tus propias cosas. ¿Qué? Ella me interrumpió. No te la ahorres. Estoy harta de toda esta situación. No eres más que una aprovechada perezosa, viviendo en nuestra casa como si fueras la dueña. Tu padre puede que lo soporte, pero yo ya terminé. ¿Sabes lo vergonzoso que es tener a una mujer adulta viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestros servicios? Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me hundí en una de las sillas de la cocina, las sillas de mi madre en realidad, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. Laura, yo. Ella gruñó. No, tú escúchame a mí. Tu padre nunca te quiso. Solo eras una obligación. Él ya desperdició suficiente dinero en tu educación universitaria y ahora estás ocupando ilegalmente nuestra casa como una princesa con derechos. Bueno, ya he tenido suficiente. ¿Pensaste que podías vivir aquí para siempre, gorroneándonos mientras trabajamos duro para mantener este hogar? Podía escuchar a Sofía riéndose de fondo y la voz apagada de papá diciendo algo que no pude entender. La traición se sintió como un golpe físico. Con la voz goteando veneno, continuó. Cuando regresemos, quiero que te vayas, ¿me entiendes? Empaca tus cosas y lárgate de nuestra casa. Si todavía estás allí cuando volvamos, te echaré yo misma. Y créeme, no seré gentil al respecto. No me importa a dónde vayas. Vive en la calle si quieres. Ya no eres nuestro problema. Pero, y no te molestes en llamar a tu padre. Él está de acuerdo conmigo. Solo es demasiado débil para decírtelo él mismo. Ya hemos bloqueado tu número. Que tengas una buena vida, Carla, ¿o no? Realmente no podría importarme menos. La línea quedó muerta. Me senté en esa cocina por lo que parecieron horas, la furia reemplazando lentamente al shock. Estaban viviendo en mi casa, la casa por la que mi madre había trabajado, que me había dejado a mí, y tenían el descaro de llamarme aprovechada, de intentar echarme. Bueno, ya me había cansado de seguirle el juego a las mentiras de papá. Mis manos aún temblaban, pero ahora de ira en lugar de dolor, bloqueé sus números en mi teléfono. Luego comencé a recorrer metódicamente la casa, reuniendo sus pertenencias. La ropa cara de Laura, las cosas de la escuela de Sofía, los palos de golf de papá, todo fue a parar a cajas y maletas. Trabajé durante todo el sábado, alimentada por la rabia y la amarga decepción. Para el domingo por la mañana, tenía su vida empacada y apilada en el garaje. Encontré un cerrajero de 24 horas que podía venir de inmediato. Trabajó rápido, reemplazando las cerraduras de todas las puertas. Costó una pequeña fortuna, pero valió cada centavo. Cuando terminó, le entregué mi tarjeta de crédito, sintiendo una extraña sensación de satisfacción mientras agarraba las llaves nuevas. El lunes por la mañana, comencé mi nuevo trabajo en Marshall y Reyes. Durante 2 semanas, me sumergí en el trabajo, aprendiendo los gajes del oficio, haciendo nuevos amigos, tratando de no pensar en la confrontación que sabía que se avecinaba. Mantuve sus cosas en el garaje, pero reorganicé la casa para dejarla como la tenía mamá, eliminando todo rastro de la visión decorativa de Laura. Entonces llegó ese viernes. Entré en el garaje después del trabajo y los encontré allí parados, papá luciendo nervioso, Laura con la cara roja de furia y Sofía colgando detrás con el ceño fruncido. Deben haber acabado de regresar de sus vacaciones. Sus maletas todavía estaban en su auto alquilado. Laura comenzó a gritar antes incluso de que yo saliera de mi auto. ¿Cómo te atreves a cambiar nuestras cerraduras? ¿Cómo te atreves a dejarnos fuera de nuestra propia casa? Caminé tranquilamente junto a ellos para abrir la puerta. Laura me siguió todavía gritando. Vamos a llamar a la policía. Esto es allanamiento de morada. Esta es nuestra casa. Me volví para enfrentarlos,
Algo dentro de mí finalmente se rompió. No, Laura, no es tu casa. Nunca lo fue. Esta casa me pertenece. Mi madre la compró antes incluso de conocer a papá. Me la dejó a mí en su testamento. La única razón por la que han estado viviendo aquí es porque yo se lo permití, temporalmente. Laura se rió, pero fue un sonido inseguro. Miró a papá. Dile que está mintiendo. Dile que esta es nuestra casa. Papá no miraba a nadie a los ojos. Simplemente se encogió de hombros, dejándolos caer. Está diciendo la verdad. La casa siempre fue suya. Observé cómo la verdad se asentaba, cómo el rostro de Laura se transformaba de ira a cálculo en cuestión de segundos. Todo su comportamiento cambió, como si se hubiera accionado un interruptor. Forzó una risa. Oh, Carla, cariño, no pensarías que hablaba en serio por teléfono, ¿verdad? Solo estaba bromeando. ¿Sabes cómo me pongo a veces? Todo ese sol y esos cócteles tropicales se me subieron a la cabeza. Basta, dije en voz baja. Pero ella siguió dando un paso hacia mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Somos familia, ¿recuerdas? Todos esos buenos momentos que pasamos, las reuniones del club de lectura, las cenas festivas, podemos tener eso de nuevo. Papá intervino entonces, su voz cargada de emoción. Princesa, lo siento mucho. Sé que manejé todo esto mal, pero te quiero. Eres mi hija. Por favor, no podemos arreglar esto. Lo miré. Realmente lo miré. Al padre que se fue cuando yo tenía 9 años. Que pagó mi educación, pero se perdió mi vida. Que mintió sobre mi casa, mi herencia, el legado de mi madre. ¿Arreglar qué, papá? ¿El hecho de que le mentiste a tu esposa sobre ser dueño de mi casa? ¿O el hecho de que te quedaste mirando mientras ella planeaba echarme de ella? Laura se volvió hacia mí con esa sonrisa. Carla, seamos razonables. Todos podemos vivir aquí juntos. Pagaremos alquiler. No, dije con firmeza. No podemos. Sus cosas están en el garaje. Tómenlas y váyanse. Fue entonces cuando la máscara de Laura se resquebrajó de nuevo. Pequeña ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿echarías a tu propia familia a la calle? Me sentí extrañamente tranquila mientras respondía. Acaban de gastar, ¿qué? $10,000 en unas vacaciones de lujo que me ocultaron deliberadamente. Estoy bastante segura de que pueden pagar un apartamento. Papá intentó de nuevo, alcanzando mi brazo. Carla, por favor. Sé que me equivoqué, pero... No, lo interrumpí. No te equivocaste, mentiste. Durante 4 años, dejaste que tu esposa creyera que era dueña de la casa de mi madre. Viste cómo intentaba redecorarla, reorganizarla, borrar todo rastro de mamá. Y cuando ella planeó echarme, no dijiste nada. Iba a decirle la verdad, protestó. ¿Cuándo? ¿Después de que me hubiera ido? ¿Después de que ella hubiera terminado de hacer de mi casa su hogar? Sacudí la cabeza. Se acabó. Tomen sus cosas y váyanse. Entré y cerré la puerta, ignorando los gritos de Laura sobre ingratitud y crueldad. A través de la ventana, los vi cargando cajas desde el garaje a su auto alquilado. Laura seguía gritando, con la cara roja de furia. Sofía estaba llorando. Papá solo parecía derrotado. Les tomó 3 viajes llevarse todo. Mientras cargaban la última caja, papá intentó una vez más, golpeando la puerta. No abrí. Finalmente se fueron mientras el sol se ponía. Al día siguiente, papá intentó llamar desde un número nuevo. Rogó. Carla, por favor, podemos arreglar esto. No, papá, no podemos, dije. Laura dejó muy claro cómo se sienten todos ustedes realmente sobre mí. Una aprovechada, una obligación, alguien a quien nunca quisiste. Tal vez esas fueron sus palabras, pero tu silencio dijo lo suficiente. Eso fue hace 2 meses. Todavía vivo en la casa de mamá. Mi casa. He vuelto a pintar las paredes, he plantado nuevos rosales en el jardín, la he hecho mía de nuevo. A veces pienso en ellos, me pregunto dónde terminaron, pero sobre todo, pienso en mamá y en cómo se aseguró de que siempre tuviera un hogar, pasara lo que pasara. Papá todavía intenta llamar a veces desde números diferentes. Ya no contesto. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer en cenizas. Lo curioso es que ahora soy más feliz. Mi trabajo va bien, he hecho nuevos amigos en el trabajo, y por primera vez desde que mamá murió,
me siento en paz en esta casa. A veces, sanar significa dejar ir a personas, a mentiras, al cuento de hadas de la familia en el que querías creer.